Dicen que la verdad es eterna, pero hay verdades tan peligrosas que fueron enterradas vivas, sofocadas por siglos de miedo y conveniencia, sepultadas bajo las ruinas de la moralidad, cubiertas por capas de buenas intenciones y mentiras sociales. La civilización construyó templos sobre los cadáveres de las ideas que se atrevieron a desafiar el sistema, y Nietzsche fue el hereje que abrió la tumba con sus propias manos. El hombre que se atrevió a mirar al abismo y descubrió que el abismo también lo miraba a él. Lo llamaron loco, pero la locura siempre ha sido el disfraz de la lucidez en tiempos de conformismo. Él no destruyó a Dios, solo reveló que el hombre ya lo había matado dentro de sí. La moral que quedó era teatro, la verdad apenas un papel bien interpretado. Nietzsche vio el colapso de la fe no como una tragedia, sino como una liberación, la invitación para que el hombre creara su propio poder, su propio sentido, su propia fuerza. Pero el sistema no perdona a quien despierta. Desde entonces, todo lo auténtico ha sido censurado, todo lo libre ha sido etiquetado como peligro. La sociedad nos enseñó a temer lo verdadero y a desear lo permitido. Lo masculino fue domesticado, lo femenino usado como vitrina. Vivimos entre ilusiones cuidadosamente diseñadas, y lo llamamos libertad. Pero hay una línea delgada entre el engaño y el despertar, y quien la cruza nunca vuelve a dormir. Nietzsche solo amó a una mujer, y ella lo abandonó como si rechazara su propio destino. Lou Andreas Salomé fue la llama que lo iluminó y lo quemó al mismo tiempo. A partir de ella, dejó de ser solo un filósofo. Se convirtió en el espejo de todo hombre que alguna vez sangró por amor y decidió transformar el dolor en poder. No se humilló, no imploró, no se rindió, solo se retiró a las montañas, donde el silencio es más cruel que cualquier ausencia. Allí, entre rocas y nieve, el hombre herido comenzó su metamorfosis. La soledad, que antes parecía castigo, se transformó en el vientre de algo mayor. Nietzsche comprendió que el sufrimiento no es el final, es el bautismo de quienes se atreven a sentir profundamente. Cada lágrima se volvió un manifiesto contra la debilidad, cada recuerdo, un recordatorio de lo que ya no quería ser. El amor lo destruyó, sí, pero fue esa destrucción la que le dio forma. Mientras el mundo lo olvidaba, él escribía para los que aún no habían nacido. Su corazón destrozado se convirtió en laboratorio del alma humana. Por eso sus palabras atraviesan siglos, porque nacieron de una herida real. Todo hombre que ha sido rechazado entiende este código invisible. El dolor es el precio de la conciencia. Y cuando aceptas ese precio, el sufrimiento deja de ser condena y se convierte en poder. Fue allí, en las montañas, donde Nietzsche comprendió: la redención no viene del olvido, sino de la integración. No se sana borrando la herida, sino mirándola hasta que deje de sangrar. Y en ese instante, el hombre común muere para que otro nazca. Un ser que ya no busca consuelo, sino claridad. Y es ahí donde la historia cambia, cuando el sufrimiento deja de ser pasado y se convierte en fuerza creadora. Nadie sale ileso de la mujer que despierta y destruye. Lou Salomé no fue un error, fue la iniciación. El amor hirió donde el orgullo dormía, y es en ese corte invisible donde el hombre comienza a nacer de nuevo. Porque el dolor que viene del rechazo no es castigo, es una convocatoria, un llamado a abandonar la ingenuidad y sumergirse en el abismo donde el ego se disuelve y el poder verdadero se revela. Ella representaba el arquetipo de la mujer iniciadora, aquella que, al negar el amor, obliga al hombre a encontrarse. Mientras él se replegaba, el fuego interno crecía, transmutando la desesperación en lucidez. Fue allí, en el silencio entre el querer y el perder, donde el alma masculina descubrió el secreto que pocos soportan. Toda herida contiene una semilla de fuerza, y solo quien sangra por dentro puede aprender a transformar la debilidad en poder. La mujer lo hirió, sí, pero lo que destruye es siempre lo que despierta.
Así nace el alquimista, no el que domina el oro, sino el que se domina a sí mismo. Cada decepción se vuelve materia prima, cada recuerdo, un reactivo del alma. Cuando el hombre entiende que el amor no vino a completarlo, sino a quebrarlo, el sufrimiento deja de ser dolor y se convierte en iniciación. Y es ahí donde la historia cambia de eje, porque el sufrimiento deja de ser pérdida y se transforma en poder simbólico. Antiguamente, los hombres enfrentaban guerras. Hoy, enfrentan miradas. Fueron entrenados para temer al rechazo, y llaman a esa cobardía sensibilidad. La sociedad les convenció de que ser bueno es lo mismo que ser inofensivo, y que agradar es una virtud. Pero lo que nació de la fuerza se volvió caricatura. El hombre que pide permiso para existir. La masculinidad fue castrada no con armas, sino con aplausos. Desde pequeños, aprendieron a ser recompensados por su docilidad. Cada vez que tragan la rabia, obtienen aceptación. Cada vez que se apagan, son elogiados. La domesticación no vino por la fuerza, vino por la culpa. Enseñaron al hombre que todo instinto es peligro, que toda firmeza es opresión. Y ahora vive intentando demostrar que no es una amenaza, mientras se vuelve irrelevante. El hombre moderno es el perro que olvidó el sabor de la caza. Responde a elogios, mueve el ego como una cola y se acomoda en el regazo del sistema que lo debilita. Pero en el fondo, algo dentro de él aún gruñe, un vestigio de verdad salvaje, enterrado bajo generaciones de condicionamiento. Y es ese rugido contenido el que anuncia el inicio del despertar, el retorno a la fuerza que la civilización intentó enterrar. La mujer moderna aprendió a hablar de igualdad, pero su inconsciente aún desea ser conquistado. Vive entre la ideología y el instinto, entre lo que cree querer y lo que realmente la despierta. Y es en ese intervalo entre discurso y biología donde nace el paradoxo. Lo que dice es aprendido, lo que siente es ancestral. Por eso, el hombre que intenta convencerla con lógica termina perdiendo ante aquel que simplemente vibra con presencia. El deseo femenino no responde a argumentos, responde a la tensión. Cuanto más siente que puede dominar, menos desea. Cuanto más siente que necesita descifrar, más se involucra. Es un radar invisible diseñado por la naturaleza para identificar fuerza, dirección y misterio. Y cuando encuentra a un hombre que no se dobla ante su tormenta emocional, algo dentro de ella se rinde sin entender por qué. O ChatGPT dice, el error del hombre moderno es intentar ser comprendido cuando debería ser sentido. Cree que la transparencia genera conexión, pero el exceso de previsibilidad mata el misterio. Lo femenino no quiere un manual, quiere una energía que la desafíe. Por eso se aleja energéticamente, no físicamente. Y cuando el hombre entiende esa diferencia, deja de buscar aprobación y comienza a emitir el tipo de poder que no necesita explicación. Vivimos en una era donde todos hablan de masculinidad, pero pocos recuerdan lo esencial. Presencia no es postura, es densidad, y la densidad no se finge, se construye. El hombre moderno intenta parecer fuerte con frases, ropa o discursos, pero su energía lo delata, porque la presencia no nace de lo que muestra, sino de lo que ya no necesita demostrar. El hombre verdaderamente presente es lo opuesto al performático. No compite, no implora, no dramatiza. Está entero en cada gesto, como si el tiempo se inclinara ante su calma. Su fuerza es la serenidad, su liderazgo, el silencio. Inspira no por lo que hace, sino por lo que contiene. Y esa contención es lo que lo vuelve impredecible, magnético y respetado. Esa es el arte perdido. Estar sin querer controlar, observar sin necesidad de reaccionar. El hombre que domina su propia energía se convierte en referencia para el caos. Es la roca en medio de la tormenta, la mirada que no se quiebra ante la provocación. Y por eso Nietzsche decía, llega a ser quien eres, porque cuando el hombre se recuerda a sí mismo, el mundo entero se reorganiza alrededor de su presencia.
Toda relación de poder comienza en el lenguaje, y el hombre que intenta negociar con las palabras de una mujer ya perdió, porque ella habla con códigos, mientras él responde con lógica. Lo que dice es solo la superficie, lo que quiere está enterrado entre líneas. Cuando ella dice, haz lo que quieras, su instinto observa si tienes el valor de hacerlo de verdad, y es en ese juego invisible donde nace, o muere, el respeto. El error masculino es creer que la sinceridad basta, pero en el territorio femenino, la transparencia excesiva es debilidad. Ella prueba, provoca, contradice, no por malicia, sino por naturaleza. Quiere sentir la firmeza de quien no vacila ante el caos emocional. Por eso, el hombre que busca coherencia en sus palabras se pierde. El que responde a la energía, domina. La jerarquía emocional siempre pertenece a quien permanece sereno ante la contradicción. La mujer puede decir, no quiero nada, pero observa si cedes ante el miedo a perderla. Puede decir, no me importa, y esperar que le demuestres lo contrario. La mayoría de los hombres obedece las palabras. Los pocos que entienden el subtexto controlan el juego. Es como un general pidiendo permiso a sus soldados. Una inversión fatal. Porque en el campo del deseo, quien busca aprobación entrega su propio poder. Un hombre inolvidable no es el más atractivo ni el más hablador. Es el que permanece incluso después de haberse ido. Marca sin tocar, influye sin pedir, y deja silencio donde otros dejaron ruido. No persigue, no explica, no ruega. Su presencia es un recuerdo vivo. El misterio que carga es el espejo donde el deseo femenino se pierde, porque lo que no se entiende, se repite en la mente. Ese tipo de hombre no se fabrica, se forja. Cada decepción lo ha pulido. Cada ausencia le enseñó a controlar el tiempo y la energía. No busca ser recordado, simplemente vive de un modo imposible de olvidar. Su calma provoca curiosidad. Su indiferencia genera fascinación. Y cuando aparece, todo lo falso se desmorona, porque él es coherencia encarnada. Piensa, habla y actúa con la misma densidad. El secreto del hombre inolvidable es simple. Nunca está disponible en exceso. Aparece cuando quiere, desaparece cuando lo necesita y regresa cuando nadie lo espera. Ese control sutil de la presencia es lo que lo convierte en símbolo. Un recordatorio de que la fuerza no está en cuanto se ofrece, sino en cuanto se sostiene. Y eso es lo que lo vuelve inmortal en la psique femenina. El misterio como segunda piel. El poder que nace de lo que no dice. La desesperación tiene olor. No se ve, no se oye, pero se siente. Como un radar inconsciente que revela la carencia antes de la primera palabra. Y ningún perfume logra disimularlo. El cuerpo traiciona al discurso. La mirada delata el miedo. Y por más que el hombre intente parecer seguro, hay algo en su energía que grita, necesito que me elijan. Y nada resulta más repelente para el instinto femenino que la necesidad. El deseo no es atraído por la desesperación, es repelido por ella. Porque en el reino animal, el débil no seduce, sobrevive. Y la mujer, aunque no sepa por qué, percibe cuando un hombre vibra en escasez. Su cuerpo lee señales que la mente ignora. El tono de voz, el microgesto, la mirada que busca permiso. Todo eso forma un perfume invisible. Y cuando la necesidad es alta, el olor es miedo. El hombre que quiere ser deseado debe primero aprender a no desear aprobación. Cuando la mente se calma, el cuerpo cambia. La voz gana peso. La mirada se convierte en presencia. El gesto en autoridad. Y ahí el radar femenino se invierte. Lo que antes olía a carencia ahora vibra poder. Porque al final, el secreto no es ser irresistible. Es ser inaccesible al propio desespero. Toda mentira necesita esfuerzo para existir. La verdad, no. Y por eso, tarde o temprano, lo que fue enterrado vuelve a la superficie, con la fuerza de aquello que ya no acepta ser olvidado. El hombre que atravesó la desesperación, que sobrevivió a la ilusión y a la carencia,
retorna a su centro y descubre que la libertad no es hacer lo que quiere, sino dejar de ser controlado por lo que teme. Ya no busca ser comprendido, ya no necesita demostrar que es bueno, justo o sensible. Entendió que el poder no está en agradar, sino en existir sin pedir permiso. Esa es la verdad salvaje, la fuerza que nace cuando el hombre abandona el papel de siervo emocional y vuelve a ser creador de su propia realidad. No hay rabia, no hay odio, hay presencia, y esa presencia es el nuevo poder.